bendiga y nos acompañe en ese trabajo. Primero nos ponemos en la presencia de Dios, un breve momento de silencio. Señor Jesucristo, al encarnarte, te has hecho peregrino y compañero nuestro en el camino de la historia y de nuestra vida personal y familiar. Enséñanos a leer e interpretar la historia de Israel de tal forma que descubramos la presencia salvadora en el momento actual de nuestra historia personal, de nuestra existencia, para poder cumplir la misión que Dios nos ha confiado. Amén. Amén. Muy bien. Hago una breve introducción, sabiendo que Oscar, Patricia y Milena no estuvieron con nosotros la última vez. Empezamos la semana pasada y comentaba que este curso fue organizado por un padre carmelita, Padre Arcesio, que dirige y anima y orienta todo un movimiento de presbíteros, de religiosas y de seglares que tienen a su cargo un poco unas ciudades de Dios, las llaman, que son lugares donde se atienden, donde se dedican a la contemplación, a la oración, pero también atienden, digamos, ancianos, a niños, familias necesitadas. Así surgió la idea de hacer un curso para las personas que están comprometidas con ese movimiento, ¿no? Por lo tanto, la presencia de ustedes es muy bienvenida porque estamos pensando que Dios está forjando, preparando y plasmando el futuro de otras personas que están muy interesadas en conocer la Sagrada Escritura. La vez pasada dedicamos, ustedes tienen así, dedicamos el primer encuentro a una introducción de la Biblia, del libro de la Biblia, y estudiamos un poco la Biblia hebrea, griega y latina, el contenido de cada uno de los libros. Luego hablamos de las versiones hebrea y griega y latina de la Sagrada Escritura. Luego, cómo encontrar un texto dentro de la Sagrada Escritura. Otro punto que tocamos, en qué idioma fueron escritas la Sagrada Escritura, los autores, el hombre, los agiógrafos y Dios, cuánto fueron escritos los libros de la Biblia, dónde fue escrita la Biblia, cómo leer y entender la Sagrada Escritura, tocamos ese punto. Luego apenas tocamos el contenido, el nombre y el contenido de todos los 73 libros de la Sagrada Escritura, pero apenas mencionamos lo que tienen ustedes para hacer una lectura más atenta. Luego desarrollamos el tema la Biblia como revelación de Dios. Miramos algunos textos del Concilio Vaticano sobre la capacidad del hombre de poder entender la voz, la revelación de Dios, y uno que otros criterios para leer la Sagrada Escritura, principios hermenéuticos. Hablamos de la tradición sagrada, la tradición que nos viene desde hace tiempo, y de la inspiración. Hasta que llegamos prácticamente en nuestro primer encuentro, ¿no? Sí, una aclaración. La vez pasada del encuentro lo filmamos. Como fue la primera filmación, y les estaba contando ahorita, la hicimos en una calidad muy alta. Entonces vamos a meterla en un programa para bajar la calidad. La idea es compartirla, que toda la información y todo el conocimiento, además de lo que están en las cartillas, se pueden compartir. Entonces, apenas le bajemos el formato, se las pasamos. Para que 53 gigas en este momento. Entonces hay que bajarle el peso al video, que ya buscamos cómo hacerlo, ya sabemos cómo
y apenas lo tengamos se los pasamos para que no se pierdan ninguno de los episodios y las profundizaciones. Gracias. Muy bien. El tema de hoy va a ser básicamente el camino del pueblo de Israel a través de la historia. Se preguntarán, Página 21. página 36, empezamos por ahí, página 36. Nos preguntamos, obviamente, luego regresamos un poco. Nos preguntamos por qué damos tanta importancia a la palabra historia, la historia de un pueblo 22. que hoy día ocupa un pequeño territorio de Palestina, porque la historia del pueblo de Israel es tan importante para nosotros. ¿Qué opinan? Porque la historia de este pueblo de Israel, que duró desde 1250 años antes de Cristo hasta la venida de Cristo, casi prácticamente 1200 años, 50 años, ¿por qué damos tanta importancia al conocimiento de la historia de ese pueblo? Fue el pueblo que escogió Dios para revelarse a través de él. Sí, porque a lo largo de la historia se escribieron los 73 libros de la Biblia. Por lo tanto, si no conocemos la historia de Israel, en qué condición, en qué situación, en qué acontecimientos, qué pasó en el momento en que se escribió Génesis y fue, digamos, releído un siglo más tarde. Entonces, la historia es un poco el canal que nos explica cómo surgieron los 5 primeros libros del Pentateuco, cuándo fueron escritos los libros proféticos, en qué circunstancias los profetas influyeron en la elaboración de estos libros. Por lo tanto, al conocer la historia de Israel, conocemos también, vamos encontrando la razón de ser de cada uno de los libros que nosotros vamos a estudiar a lo largo de su curso. Pues es importante, además, que obviamente esa historia del Antiguo Testamento nosotros la apropiamos, nosotros los cristianos católicos, porque para nosotros es el primer testamento, lo llamamos Antiguo Testamento, lo debemos llamar, es el primer testamento, primer testamento de la alianza que Dios selló con los hombres a través de Abraham, primero con Noé, luego Abraham, luego Moisés. Nosotros creemos, aceptamos que hay un segundo testamento, una segunda alianza que Jesús selló con nosotros en su muerte a través de su sangre, ¿no? Entonces los dos testamentos reflejan, están insertos en una historia, la historia de un pueblo. Luego la historia de la iglesia con los apóstoles, Pentecostés, etc. Entonces voy a explicar brevemente un poco el concepto de historia. La historia de Israel está inserta en la historia de la humanidad. Nosotros no sabemos con certeza, no sabemos cuándo y dónde empezó el camino de la humanidad. No sabemos. Los científicos se remontan a veces a 30.000 años hace. Empezó el Homo erectus, el hombre sapiens, el hombre de Neandertal. Otros piensan que la historia de la humanidad es mucho más larga y que se remontan hasta hace 500.000 años, cuando apareció el hombre capaz de hablar, de entender. Tampoco sabemos cómo fue la evolución de la especie humana. No tenemos conocimiento, no tenemos información muy exacta cuál fue. Hoy día hay tanta teoría del evolucionismo, etc. Tampoco sabemos si nosotros nos encontramos en el comienzo del camino de la humanidad, del comienzo de la historia de la humanidad, o si nos encontramos ya en la mitad de la historia, o si ya estamos corriendo hasta el final de la historia. La Biblia no dice nada sobre esto, pero más importante que conocer cuándo y dónde nació la especie humana es qué sentido tiene la presencia del hombre sobre la Tierra, sobre este planeta. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el hecho de mi propia presencia en el mundo en ese momento histórico de la vida, de la historia? ¿No? ¿Qué sentido tiene mi presencia aquí hoy? Y para usted también. ¿Qué sentido tiene en que la vida, la muerte, el sufrimiento,
la fatiga del hombre. Nosotros, esto es lo más importante, más que saber cuándo empezó el camino de la humanidad en la historia, es saber qué sentido, qué valor tiene, qué significado tiene para mí mi existencia en este momento. Los creyentes aceptamos que la historia, que podemos describir como la sucesión de acontecimientos que marcan la historia humana, tiende a, creemos que tiende hacia un fin determinado. Para los budistas de India, los hinduistas, para los griegos también, los griegos de Sócrates, de Aristóteles, la historia era un círculo. Nunca había un comienzo y nunca había un fin. Por eso ellos creían en la reencarnación, que después de la muerte volvió a encarnarse en otra. ¿Los griegos también? Los judíos no, los griegos, los hindúes, ¿no? Los budistas. El samsara le llaman. Exactamente. Por lo tanto, nosotros pensamos en cambio que la historia del hombre tiene un fin determinado y que cada hombre, por muy humilde, por muy insignificante que sea, tiene un valor inmenso y tiene un rol que desempeñar dentro de la historia. Este es nuestro concepto como creyentes. Creemos que la historia adquiere su pleno sentido en la encarnación de Dios en el misterio de Cristo. Sí, la historia del hombre en el planeta Tierra se divide en dos grandes tiempos, antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo se ha hecho a nosotros compañero de nuestro camino, se ha hecho peregrino, ¿no? Está caminando con nosotros, por lo tanto, a través de su pasión, de su muerte y resurrección, Él ha unido el mundo de Dios Padre, con el mundo del hombre caduco, del hombre efímero de esa tierra. Esta es la gran. Y por lo tanto, creemos que la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo, hace de la historia del hombre una historia de la salvación, una historia que tiene principio y fin, una religión histórica. Esto quería decir. Nosotros practicamos una religión que tiene fundamento en la historia, que podemos darle un seguimiento a través de los siglos y no creemos, por lo tanto, que la vida del hombre va a tener una otra oportunidad, como piensan los que creen en la reencarnación. Nosotros nacemos, crecemos, florecemos y luego, tarde o temprano, tenemos que despedirnos de esta vida. Pero nuestra fe tiene un fundamento histórico en Jesucristo, en la Iglesia. Además, creemos también que Dios, al hacerse hombre y al establecer su reino en el mundo, no nos ha privado de la libertad. Nosotros podemos decidir nuestro futuro, nuestro destino en el mundo en forma libre, pero siempre los creyentes creemos que Dios nos apoya, nos acompaña y nos da la gracia para poder tomar decisiones de conformidad con su propio mensaje. Muy bien. Ahora entramos a hablar de la historia de Israel. Primero, tengo una introducción sobre el concepto de historia en la humanidad. Para entender un poco la historia de Israel, tenemos que ubicarnos en un escenario histórico. ¿Dónde está situado Israel? ¿Qué contactos, qué relaciones ha tenido con los imperios, con la cultura, con la literatura de ese tiempo, de hace 3.000 o 4.000 años hace? Es muy importante que tengamos un marco histórico para poder ubicar por ejemplo, la llamada de Abraham, de Moisés, David y los profetas de Jesucristo, ¿no? Entonces, hacemos Entonces, Mesopotamia, hablamos de Mesopotamia, aquí he traído un mapa un poco lejos. Mesopotamia tiene un nombre griego que significa la región que está entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Esta región que va del Golfo Pérsico, ya próximo a India, hasta el Mediterráneo, se llama
una región, lo llaman una región, es Mesopotamia, un nombre propio. ¿Dónde está? La ciudad de Babilonia, en ese tiempo ya, Babilonia en este momento es apenas una aldea semi-destruida. Está Nínive, está Susa, y luego tenemos aquí, sí, dentro, limitando con Mesopotamia, tenemos Siria y tenemos Palestina, con Siquem, Jerusalén, Hebrón y Gaza. Este es el escenario donde se desarrolla prácticamente la historia de Israel. Y luego aquí abajo, en el sur, tenemos el gran país que es Egipto, con el cual Israel tuvo muchas relaciones. Entonces, Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto. Lo tenemos plasmado más o menos en este mapa. Mesopotamia, ¿por qué es importante? Porque es la cuna de muchas civilizaciones. A Mesopotamia debemos el descubrimiento de la rueda, de la escritura. Primero escritura en forma de muy primitiva, en arcilla, y luego escritura cada vez más uniforme hasta llegar a nuestra propia escritura. Debemos a estas naciones que pueblan esta región de Mesopotamia. Tenemos Israel tuvo, antes de que tuviera un comienzo mucho más formal de la historia de Israel, tenemos 4 grandes etnias o grupos de población que son en Mesopotamia: los sumerios, los acadios, los elamitas y los hititas. Son 4 durante 3.000 años. Estas poblaciones o estas etnias, los sumerios, dominaron Mesopotamia. Lo mismo a ellos les sucedieron los acadios. Mencionamos estos nombres para que ustedes se familiaricen, porque muy probablemente a lo largo de nuestro curso mencionaremos estas poblaciones: sumerios, acadios, elamitas e hititas. 4 grandes civilizaciones que dominaron Mesopotamia. Muy bien. Otro imperio muy importante después de Mesopotamia era el imperio egipcio. El antiguo Egipto se extendía por todo el valle del Nilo, una franja de tierra larga y estrecha de casi 1.000 kilómetros. El río Nilo era para los egipcios la fuente principal de su economía, porque con sus corrientes cubría una región muy extensa y permitía que Egipto fuera realmente el almacén principal, el sitio principal del cual los romanos traían el trigo, el arroz, etc. Egipto tuvo gran influencia en la historia de Israel. Se remonta este imperio desde el 3100 hasta el año 332, es decir, hubo un periodo muy largo de casi 3.000 años en que Egipto fue un imperio importantísimo. Sabemos, por ejemplo, que en Egipto hubo una invasión durante 500 años de una población diferente de los egipcios que se llaman los Hicsos. Los Hicsos invadieron Egipto durante 500 años y luego fueron expulsados. Y sabemos a través de nuestra gran escritura que los hebreos, que no se llamaban todavía hebreos sino papirus, estuvieron casi 400 años, primero gozando de libertad y luego esclavos de los faraones de Ramsés, etc., y que huyeron de Egipto bajo la guía de Moisés. Aquí, entonces, nos cruzamos la historia del imperio de Egipto con la presencia de nuestros antepasados en la Biblia sobre nosotros. Tenemos otro imperio que encontraremos muy frecuentemente en nuestra lectura de todo cuando leamos nuestro texto.
el imperio asirio. Asiria, con capital Asur, y luego Nínive está en el norte de Mesopotamia. Entonces, aquí abajo está el imperio babilónico, en el norte del centro Asiria. En el año 1000 a.C., Asiria y Babilonia entraron en una etapa de decadencia. En el año 900, los asirios sucedieron a los sumerios en la hegemonía de toda Mesopotamia. Sí, después de los sumerios, de los acadios, de los hititas, sucedieron los asirios dominando toda esta amplia y vasta región del Medio Oriente. En el año 624, los asirios invadieron el norte de Palestina, que era el reino del norte que pertenecía a Israel. Invadieron esta región y se llevaron gran parte de la población para Siria, para Nínive, y nunca regresaron. Por lo tanto, la región donde Jesús nació, en Galilea, formaba parte de esta región donde había un porcentaje muy alto de asirios que fueron traídos por el rey Sargón cuando invadió ese norte de Palestina. Tengo que tener en cuenta entonces que los contactos de Israel con Palestina fueron más bien difíciles y dolorosos porque Asiria invadió Palestina y se llevó gran parte de la población para su propia tierra. A los asirios sucedieron los neobabilonios. Son palabras que son bastante novedosas para nosotros porque de repente conocemos el rey de Babilonia, que fue Nabucodonosor, el cual invadió el reino del sur de Israel, que se llamaba Judea, y se llevó gran parte de la población, sacerdotes, escribas, dignatarios, sabios de Israel, para Babilonia como esclavos. ¿Se acuerdan? Destierro de Babilonia. Entonces, la primera invasión fue de parte de los asirios, en el norte del reino de Palestina. La segunda invasión fue de parte de los neobabilonios del año 598. Atacó en dos oportunidades la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todos los tesoros del templo, se llevó al rey de Judá, se llevó a una parte de la población, todo para durante 50, 60 años estuvieron esclavos en Babilonia. Entonces, el recuerdo de Babilonia es muy triste para Israel, porque fueron los que ocasionaron, los babilonios acabaron con la monarquía de Israel. El último rey, Sedecías, fue llevado a esclavos y fue enseguecido, fue privado de la vista de parte de Nabucodonosor para castigar su infidelidad. Se acabó el templo, el sacerdocio, los sacrificios, no había, por lo tanto fue un momento muy doloroso y trágico para Israel, la opresión, la invasión de los neobabilonios. A los neobabilonios suceden los persas. Los persas gobernaron 105 años a Palestina. Conocemos de los persas al rey Ciro. ¿Por qué recordamos ese rey Ciro? En el año 539, el rey Ciro ocupó Babilonia con sus ejércitos y permitió a los judíos regresar del destierro otra vez a su patria. Muchos judíos regresaron, otros se quedaron porque se habían ya organizado como comerciantes, como financieros, y formaron lo que llamamos se me da la palabra. Bueno, entonces recordamos al rey Ciro como uno de los reyes que permitió el retorno a la libertad de los hebreos que habían pasado 50 años de esclavitud. Al imperio persa sucedió el imperio griego. En el año 330, el emperador Alejandro Magno, el rey de Macedonia,
fue poco a poco ocupando, invadiendo el resto de Grecia, de Atenas, de Esparta. Fue poco a poco dominando con su poderoso ejército, eran 33.000 soldados, fue ocupando poco a poco las ciudades de Persia hasta los límites con India. Por eso que recordamos el rey, el emperador Alejandro Magno como uno de los grandes personajes de la historia. Cuando avanzó, Alejandro Magno alcanzó a conquistar hasta el propio imperio de Egipto y bajando por Palestina entró a Jerusalén, entró hasta el templo de Jerusalén, que estaba recién restaurado, y el dominio de los griegos sobre Palestina duró 300 años, un largo periodo de dominación de parte de los griegos. Tal así que la cultura helenista, la cultura griega en el Oriente se extendió prácticamente a todos los países, desde Egipto hasta Grecia, hasta al Golfo Pérsico. A los griegos, en el año 64 después de Cristo, antes de Cristo, sucedieron los romanos. El cónsul Pompeyo aprovechó la división que había, las peleas, los conflictos que había entre diferentes facciones de Palestina e invadió Palestina. Él mismo entró al templo, se dice que se entró al Santa Santorum, no como conquistador, pero no irrespetó al culto del templo de Jerusalén, pero poco a poco Roma sustituyó al imperio griego de Alejandro Magno y extendió su dominio sobre todo el Medio Oriente y sobre todo el mundo, por ejemplo, sobre el norte de África, sobre Europa, sobre Grecia. Bueno, este más o menos es un recuento de lo que es la historia de los imperios con los cuales Israel tuvo mucho que ver, con los egipcios, porque invadieron muchas veces Palestina, con los persas, con los griegos, con los asirios y con los romanos. Entonces, no nos extrañemos cuando leemos los textos de la Sagrada Escritura, vamos a encontrar en los textos en Génesis, en Éxodo y en otra parte, influencias literarias de Mesopotamia, de Egipto, de Persia, ¿no? ¿Por qué? Necesariamente por ser Israel un pequeño pueblo, una pequeña franja de tierra limitando con el Mediterráneo, era un camino donde se cruzaban los ejércitos. Los asirios y los babilonios bajaban para conquistar Egipto. Los egipcios subían para combatir contra Siria y contra Babilonia. Por lo tanto, Palestina es un pueblo, una tierra, un territorio que ha sido permanentemente avasallado y conquistado y lamentablemente también. Pero era más porque quedaba en el medio de todos. Quedaba en medio de ellos. ¿O qué otro atractivo tenía? O sea, porque es que todos se la pelearon, todos. No tenía riquezas, simplemente era un corredor por el cual se cruzaban los ejércitos desde Egipto hacia Siria y de Siria hacia Egipto, que eran los grandes imperios que se enfrentaban en ese momento. No tenía grandes riquezas ni en cultura, ni en agricultura. Era así, el valle del Jordán era muy fértil, pero no era muy atractivo para estos grandes imperios que tenían de sobra. Pero era geográficamente estratégico. Estaba en la mitad. Por tráfico. Eso sucede cuando, como de repente, Panamá, son territorios en los cuales, bueno, ahora habrá migraciones más que todo. Ahora tenemos el problema de la migración de un grupo de cubanos hacia Panamá para ir a Estados Unidos, pero eso sucede a los países que están en medio, ¿no? Pero una pregunta, ¿la Palestina que conocemos era la misma Canaán o no es? Bueno, ahora vamos a hablar de la geografía, la geografía de Palestina. En el modo de pensar, la influencia era muy fresca de los griegos, 300 años y poquito antes del nacimiento de Jesús. Sí, claro. El pensamiento era muy... La lengua era griega. En los tiempos de Jesús,
el idioma comercial del griego, no era el latín, y aún más tarde, cuando Roma invadió Palestina, invadió gran parte del mundo, se sigue hablando siempre griego, por lo tanto la influencia fue muy fuerte. Lo mismo la influencia de los persas. Parte de los nombres que encontramos en los profetas, por ejemplo, ciertas menciones que tenemos sobre ángeles, sobre querubines, serafines, sobre demonios, vienen de la cultura persa, no de la cultura griega. El propio idioma griego tiene su origen en el sánscrito, que era el idioma de los persas de ese tiempo. Hoy día hablan todo el árabe, porque la influencia del islamismo hizo que todas estas regiones hablaran el idioma árabe, con diferentes acentos. Pero en ese tiempo era el sánscrito el idioma que es un idioma indoeuropeo, por lo tanto es el padre de todos los idiomas de Europa, del griego, del latín, del alemán, del francés. Así de poderoso que era el imperio persa. Muy bien, hablemos de Palestina. Como decíamos, Palestina es una pequeña franja de tierra que está entre dos grandes imperios. Palestina es un nombre que nunca encontramos en la Sagrada Escritura, primero que todo. Inicialmente, Palestina se llamaba Canaán, era el país de los cananeos, ¿no? Del cual se habla mucho en la Sagrada Escritura. La palabra Palestina muy probablemente viene del término filisteos. Los primeros pobladores del sur de Palestina fueron los filisteos, que dieron mucha brega al rey Saúl, al rey David, ¿no? Porque continuamente invadían la tierra del norte y también llegaron a amenazar también al propio territorio sirio. Palestina tiene un ancho de 70 kilómetros, por lo tanto es una franja, y una longitud de 250 kilómetros. Ancho 70, longitud de 250. Une dos grandes regiones del mundo, del Oriente, por medio de dos caminos. El camino del mar, porque está limitado con el mar Adriático, que une más que todo Palestina con Egipto y con Siria. Y el camino real, que limita con Mesopotamia. Por lo tanto, los ejércitos o cogían el camino de la costa, bajando a Egipto, o el camino que limitaba con Mesopotamia. Pero siempre que sufrían eran los pobres palestinos, los pobres hebreos que habitaban esa tierra. Palestina es un país montañoso también, salvo el valle del Jordán. Hay dos cordilleras. Conocemos el monte Hermón, que está a 2000, tiene una altura de 2.840 metros sobre el nivel del mar. El monte Carmelo, un lago muy importante, el lago de Genesaret, lo llaman Tiberíades porque fue cambiado por